que también está permanentemente debatido en la capital de la República, que es el tema de las corridas de toros. Aquí tenemos la plaza de toros más grande del mundo, la Plaza México. Tenemos ahí al menos 3 temporadas a lo largo del año. Es la temporada grande, que está a punto de iniciar, la temporada de novilladas y la temporada chica. Todo el año hay corridas de toros en la capital del país. Así es que este es un tema muy importante, porque también en la Ciudad de México está la mayor cantidad de sociedades defensoras de los derechos de los animales. Y quien ha estado al pendiente de este tema y de las discusiones en la Asamblea Legislativa es nuestra compañera Kenia Ramírez. Kenia, pues parece que capotearon una vez más este intento de anular las corridas de toros en la Ciudad de México. Efectivamente, utilizaste un término en la tauromaquia que queda perfecto para este tema. Capotearon así los diputados locales después de 3 legislaturas de estar tratando este tema de cómo prohibir las corridas de toros aquí en la capital del país. Pues nuevamente la discusión, este dictamen que ya habían preparado junto con varias iniciativas de diferentes grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa, pues se pasó esta discusión hasta julio de 2015. ¿Te suena en algo, Arturo? No es que no sea mal pensado. En junio del próximo año hay elecciones, en julio se reabre la discusión. Pues yo creo que tiene que ver algo el asunto electoral. Exactamente. La situación o la argumentación que dieron algunos diputados fue la siguiente. Uno, que no se utilizara este tema como una bandera política electoral para algunos grupos, específicamente pues el Partido Verde, que es el que está ahorita abanderando o llevando este tema, y pues también que no fuera un golpe también político para las demás fuerzas, por lo cual dejaron esta discusión para el próximo año, como te decía, después de que terminara toda la parte electoral, pasaran estas elecciones intermedias aquí en la capital. Entonces retomarán el tema. Otro de los argumentos que dieron para darle una pausa a esta discusión en cuanto a cambios, adiciones, reformas, algunas disposiciones de la ley de la celebración de espectáculos públicos en la Ciudad de México, pues es que todavía faltaba debate, Arturo, que faltaba contemplar a diferentes actores involucrados en la fiesta brava de la ciudad. Mencionaban algunos diputados que si ahorita se discute ese dictamen, pues se corre el riesgo de perderlo nuevamente, y que hay más probabilidades de que pueda haber algún cambio o se pueda aprobar pues ya hasta 2015. Uno de los cambios, una de las propuestas que presentó específicamente el diputado de Nueva Alianza, Jorge Gaviño, fue la prohibición de menores de edad a las corridas de toros. Esto también es muy polémico, sin embargo fue el tema en el que la mayoría de los diputados pues coincidió y manifestó estar a favor. También hablan de multas de más de 1.200 salarios mínimos a quien viole esta disposición. Sin embargo, aquí las personas que están en las asociaciones protectoras de animales pues dicen que la prohibición de menores de edad en las plazas de toros, en este caso aquí en la Ciudad de México, pues no ayuda en nada al maltrato que sufren los animales. O sea, el problema es otro y no es que vayan o no niños. Al fin de cuentas las corridas pues se televisan y las pueden seguir viendo. Entonces aquí el problema era más de fondo. También hablaban de todas las implicaciones económicas que esto podría generar. Desde el hecho, Arturo, de qué hacer con el inmueble actualmente que utilizan o en donde se llevan a cabo las corridas de toros, la gran plaza. Se usa también para conciertos. Sí, para por supuesto. Reuniones de cualquier partido político, acciones religiosas. El asunto es que las corridas de toros llevan aquí en la Ciudad de México desde la llegada de los españoles. Se iniciaron las corridas en la época de la colonia. No ha dejado de haber corridas más que en algún pequeño periodo del siglo XIX, pero de ahí en fuera nunca ha dejado de haber corridas en la Ciudad de México. Y ahora, los diputados dicen que falta discusión, si llevan 3 años discutiéndolo. Sí, es el argumento que da precisamente Jesús Sesma, que es el coordinador del Partido Verde. Dice, son 3 legislaturas, pues ¿cuánto necesitamos? O sea, 3 legislaturas son 12 años. 12 años, imagínate. El problema, Arturo, es que esto ya se llegó a politizar. Imagínate que ayer la discusión escaló entre el diputado Sesma y la diputada Ariadna Montiel para buscar la manera de eliminar la fracción parlamentaria del Verde en la Asamblea Legislativa a ese grado. Como comentábamos, el tema de las corridas de toros en la Ciudad de México es bastante importante y no queremos dejar pasar, Kenia, el tema sin decir cuáles serían las implicaciones económicas que tú ya has manejado en el transcurso de la semana respecto a las corridas de toros, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país. ¿Qué pasaría si dejara de haber corridas de toros, Kenia?
1,100 corridas se llevan a cabo en todo el año en el país, no son pocas. Para nada, imagínate si hacemos el conteo a nivel económico, estamos hablando de miles de pesos, Arturo, de millones. 1.000.000, aproximadamente 1.200.000 pesos, pues se genera todo este complejo también, lo que son las corridas de toros, aparte de todas las ganaderías, toda la industria que involucran. Así es, y lo tenemos en pantalla, son 1.200 millones de pesos que se invierten tan solo en la crianza de los toros de lidia. 2.400 millones de pesos se generan en torno a todo lo que es las corridas de toros. Obviamente aquí involucramos a la gente que vende la comida o bebidas en las plazas, el asunto de la publicidad que no es menor, los gastos de derechos de transmisión de televisión. 14,000 familias viven directamente de corridas de toros. En el país hay 56 empresas taurinas que son las que organizan todas las corridas, las que se encargan de rentar plazas, pagarle a los toreros, a las cuadrillas, etcétera. 450,000 empleos temporales se perderían porque hay algunas zonas del país y también aquí en la ciudad que solamente trabajan mientras duran las temporadas de corridas de toros. En algunos casos es una semana solamente en algunas ferias. Hay 280 ganaderías existentes en México, entre ellas la más antigua de México del mundo es San Mateo, que tiene cerca de 400 años de vida. Y 4,000 empleos directos y 10,000 indirectos se generan en las ganaderías, en los lugares donde se crían a los toros de lidia. De este tamaño es la industria Kenia y se argumenta mucho que es precisamente para no perder esa industria hay quien no quiere que se acaben las corridas de toros, sí, pero hay otros argumentos que son a favor de los derechos de los animales. Por supuesto, de hecho el proyecto de dictamen comentaba, era en contra de la propuesta de la prohibición de corridas de toros aquí en la Ciudad de México, porque no había los mecanismos para hacer frente a todo lo que iba a conllevar esta prohibición de la fiesta brava, es decir, qué ibas a hacer con todos los empresarios, con estos miles de empleos directos e indirectos que se iban a perder, hasta no encontrar un camino viable para darle salida a esta problemática que se vendría con el cierre de la Plaza de Toros. Pues este dictamen, por lo visto, Arturo, seguirá guardado y pues tal vez sea una herencia que le deje esta sexta legislatura a los entrantes diputados locales. Como lo han hecho otras legislaturas con esta actual. Exactamente, ¿no? Porque no tendría mayor sorpresa. Ahora, para hablar en ley también, cuando uno ve quiénes están en las primeras filas en la Plaza de Toros cuando hay corridas, uno se entera de por qué también ese tipo de prohibiciones nunca van a prosperar o será muy difícil que prosperen en México. Empezando por la clase política, ahí la dejamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.